Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio y meditación en la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y les damos la bienvenida a este canal de la Iglesia Iré, no sin antes pedirles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a este contenido y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También quiero hacerles la invitación para que pertenezcan o se unan a nuestro club de lectura bíblica. Toda la información la encuentra en la cajita de descripción. Y bueno, vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a comenzar con el estudio de un nuevo libro, el libro de Samuel. En nuestras Biblias, este libro de Samuel está dividido en dos tomos, primera y segunda de Samuel. Pero en la Biblia original, en el escrito original, pues es asumido como un solo libro, un solo rollo. ¿Por qué se dividió en dos? Bueno, cuando se tradujo este libro al griego en la Septuaginta, los traductores encontraron que las letras o el alfabeto o la forma de escribir en griego, pues es muy largo y queda muy extenso. Entonces, pues por eso decidieron ponerlo en dos partes y a partir de ahí, pues el libro se pone en nuestras Biblias en español en dos partes. Pero vamos a asumirlo y vamos a verlo desde ahora como uno solo, como una sola pieza y así lo vamos a entender mejor. Bueno, pues a manera de introducción, este libro, según la tradición judía, se le atribuye la autoría inicial a Samuel, pero él muere pues antes del final del primer libro. Por eso se acepta que fue una obra colaborativa. ¿Colaborativa entre quiénes? Bueno, los que colaboraron para escribir fueron Samuel, el profeta Natán y el vidente Gad. Ellos registraron pues los hechos de David y probablemente pues fueron estos profetas y sus escuelas quienes redactaron las fuentes originales. ¿Cuándo se escribió este libro? Bueno, este libro cubre aproximadamente un siglo de historia, desde el nacimiento de Samuel hasta el final del reinado de David. Se sitúa más o menos entre el año 1100 y 970 antes de Cristo aproximadamente. Y pues bueno, esta época pues coincide con la transición de la edad de hierro temprana en Israel. ¿Cuándo fue compilado? ¿Cuándo fue presentado este libro? Bueno, la forma final que conocemos hoy del libro se terminó de compilar y presentar probablemente durante el exilio en Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo. Ahora, ¿con qué objetivo? Bueno, los editores recopilaron estos registros antiguos para explicarle al pueblo en el exilio por qué habían perdido el reino y la importancia de mantenerse fieles al pacto con Dios. Y, y bueno, aquí encontramos un poquito de historia para poder entender y para poder comprender este libro. Ahora, ¿cuál es la idea del libro? ¿Qué es lo que nos narra y qué es lo que nos cuentan estos dos libros de Samuel? Y como le repito, que lo vamos a tomar como uno solo para poder entenderlo mejor. Pues estos libros nos narran un periodo clave en el que Israel dejó de ser gobernado por jueces para convertirse en una monarquía. Es decir, esto aquí podemos ver una transición. Recordemos que en el final del libro de los jueces nos encontramos un versículo que dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y, y bueno, aquí nos encontramos la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿Cuál era la forma de gobierno? Bueno, la forma de gobierno era que cada tribu manejaba su autonomía con su grupo de ancianos y cuando tenían un problema, cuando tenían una situación difícil, pues recurrían a jueces. Dios les mandaba unos jueces para que hicieran la gesta heroica de defenderlos, de, 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 de hacer batalla en contra de ese enemigo, pero igual cada tribu, cada parte, cada provincia, pues manejaba según sus criterios la forma de gobierno. De hecho, ahí en el libro de los jueces vimos en la parte final como pues como una desaveniencia,
con la tribu de Benjamín y eh, cómo unas tribus hicieron cosas muy horribles y horrendas pues que son bastante fuertes. Entonces, bueno, este libro se centra en tres figuras principales. Aquí vamos a encontrar a Samuel, que fue el último juez que Dios levanta, a Saúl, el primer rey, y a David, que es llamado un rey conforme al corazón de Dios. Eh, ¿De qué va la historia? Bueno, más o menos haciendo un resumen, la historia comienza con el nacimiento milagroso de Samuel. Tras la oración de su madre Ana, Dios escucha esa oración. Samuel crece en el tabernáculo bajo la tutela de Elí y se convierte en un gran profeta. Recordemos que Samuel pues es consagrado al Señor como nazareo, y eso pues ya lo hemos visto en textos anteriores, como lo que implica el voto del nazareato. Y este hombre pues se convierte en un gran profeta y reformador que guía a Israel de regreso a Dios. Luego, como había una crisis de liderazgo y, y los ancianos, pues ellos no vieron en Samuel y en los hijos de Elí. Bueno, aquí tengo que hacer la aclaración, que aparte el libro nos muestra la corrupción que había en la parte del sacerdocio. Se nos muestra todo lo que los hijos de Elí hacían, todas las fechorías y las cosas malas que, que cometían, y eso pues calaba en el corazón de la gente, porque ellos se preguntaban, ¿y quién nos va a gobernar a partir de ahora? ¿Por qué no tenemos un rey? Entonces vienen y le insisten a Samuel que ellos querían tener un rey terrenal, un rey que los gobernara, que los representara, que saliera con ellos a la guerra. Y bueno, ante la insistencia, pues Samuel unge a Saúl, y, y aunque Saúl pues tiene un inicio prometedor, él desobedece. Y la falta de arrepentimiento lo llevan a que Dios lo deseche. Y aquí viene también, aparece la otra figura clave dentro de nuestra historia, y es David. David pues es un pastor, es un muchacho que es elegido por Dios para reemplazar a Saúl, y tras vencer a Goliat y sufrir muchos años de persecución, finalmente él se convierte en rey. Aunque expande el reino y recibe la promesa de un linaje eterno, su pecado, el pecado con Betsabé, trae graves consecuencias familiares y nacionales. Pero sin embargo, a pesar del pecado y a pesar de los errores, David nunca se alejó de Dios. Entonces vamos a ver en este libro varias cosas. Primero, el, el, la transición, la transición entre un tipo de gobierno, de consejo de jueces, a una monarquía, y lo que ello implica, no lo está diciendo ahí en, en este libro. Eh, También aquí vamos a ver procesos, procesos. Mire, cómo Dios utiliza eh, procesos para hacer madurar y para llevar a las personas a, a cumplir el propósito que Dios ha establecido para cada una de ellas. Y esto es una cosa bien especial. Vamos a ver durante el libro la diferencia entre la personalidad de Saúl y la personalidad de David. Vamos a ver la diferencia entre lo que a Saúl le costó llegar al reino y lo que a David le costó llegar al reino. Pues vemos que a Saúl pues no le costó nada, lo, lo, lo escogieron, lo pusieron, y, y pues él estuvo ahí sin mayor esfuerzo. O sea, a él no le costó. Pero en el caso de David fueron muchos años de persecución, de exilio, de pasar necesidades, de experimentar cualquier cantidad de situaciones, hasta que en su momento Dios le entregó el reino, y Dios le entregó o Dios lo puso gobernando al pueblo de Israel. Entonces vamos a ver aquí esos procesos. Ahora, como aplicación de todo este libro, bueno, vamos a ver que en este libro se nos da una prioridad de la obediencia, y el libro enfatiza que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y es un versículo clave para entender.
Otra lección que vamos a extraer del libro es la oración persistente y confiada, y eso nos lo muestra la vida de Ana. La vida de Ana al principio del libro, en los primeros 2 capítulos, aparece esta mujer, eh, cómo nos enseña a derramar nuestra alma y nuestro corazón delante del Señor. La, la disponibilidad para escuchar a Dios, un corazón dispuesto, al igual que el joven Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo oye. Y esa es una palabra que aparece aquí, y lo vemos en el carácter cómo Dios formó a este profeta Samuel para, para guiar al pueblo y para traer palabra de Dios en el momento en que la tenía que tener. Ahora también vemos aquí la integridad, y vamos a ver, como ya les decía, el contraste entre Saúl, que ponía excusas por su pecado, y David, que reconoció su falta ante el profeta. Eh, Identidad y propósito. Bueno, recordar que somos reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Eh, Nos motiva a vivir de manera honrada, reflejando el carácter de Cristo en un mundo que a menudo rechaza el gobierno de Dios. Y bueno, más o menos esto es el énfasis que vemos en este libro y lo que nos vamos a encontrar. Así que aquí nos vamos a encontrar una historia muy apasionante, muy bonita. Vamos a estar fijándonos en estos detalles que les he contado con anterioridad. Y yo les invito a que, si hay cosas que no se entiendan, pues orarle al Señor y preguntarnos qué haríamos en este caso. Una cosa muy importante antes de terminar esta pequeña introducción que les estoy haciendo es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que mirar el carácter de los personajes, las reacciones, y preguntarnos: ¿cómo reaccionaría yo ante esta situación? ¿Cómo reaccionaría yo ante, ante esta calamidad? ¿Cómo reaccionaría yo ante esta palabra? Y de esas reacciones, pues también vamos a aprender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Así que, bueno, vamos a pedirle al Señor que disponga nuestro corazón para, para que hable, para recibir su palabra y para seguir en este apasionante aventura de estudiar la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaran en una oración. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias, mi Señor, porque a través de tu palabra nosotros podemos levantarnos, podemos conocer más y más de tu carácter, más y más quién eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de este tiempo estudiando estos libros de Primera y Segunda de Samuel, a entender los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a escuchar tu voz y a obedecer, Señor, porque el énfasis que vamos a encontrar en este libro es que la obediencia es mejor que los sacrificios. Padre Santo, ayúdanos a tener obediencia, a tener una buena actitud hacia ti, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.